Saludos, estimados guatemaltecos de bien, de familia y de trabajo. Sean bienvenidos una vez más a Fusionista Propone, este espacio que habilitamos los liberales clásicos del Partido Fusionista para dar a conocer las soluciones reales y definitivas al problema verdadero que enfrenta nuestro país. Como siempre, pues agradecemos su sintonía y su preferencia. Sabemos que competimos con muchos otros espacios de divulgación y de opinionitis, pero creemos que usted nos sigue prefiriendo porque el valor agregado que tiene Fusionista Propone es que aquí no venimos solo a opinar, aquí venimos a ofrecer soluciones políticas al problema de fondo que tiene Guatemala, que es el estatismo. Ese sistema de gobierno ilimitado que ha usurpado funciones, poderes y recursos de los guatemaltecos y que a usted y a mí nos tiene cada día más pobres. Así que agradecemos esa preferencia, invitamos a que pueda dejarnos sus comentarios, su like y desde luego que nos apoye compartiendo este video en sus redes sociales, con sus amigos, con su familia, para que lleguemos a más guatemaltecos que al igual que nosotros tienen la aspiración de transformar a Guatemala en una verdadera potencia mundial. El día de hoy vamos a hablar sobre el ENADE, el Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, en su edición 18ª, si mal no recuerdo, ¿no? Que tuvo a bien realizarse el día jueves 10 de octubre en el Westin Camino Real, este encuentro donde a través de diferentes organizaciones, a través de diferentes patrocinios, pues hay una reunión de empresarios guatemaltecos, gente bien intencionada que busca proponer soluciones a la mayoría de efectos y de consecuencias del sistema estatista. Se han hablado en anteriores ENADES de temas como la infraestructura, como la certeza jurídica. En esta ocasión también se mencionaba el tema de la certeza jurídica, pero el foco central de esta edición del ENADE fue el gobierno digital, un estado digital para eficientar y transparentar algunos procesos. Desde aquí, desde esta modesta tribuna, el Partido Fusionista viene y presenta una crítica respetuosa en torno a esta actividad y tratamos de corregir la plana en algunas situaciones de las cuales nos percatamos el día de ayer. A propósito, agradecemos a nuestra colega y amiga Auri Buch, quien nos invitó, tuvo a bien invitarnos a participar de esta edición del ENADE, y le agradecemos porque a través de este tipo de encuentros los fusionistas podemos tener la visión más clara, ¿no? De cuáles son las percepciones que tiene el sector privado organizado y qué soluciones está planteando a los problemas. Muchas veces se sabe identificar alguno que otro de los problemas que circunscriben al marco de Guatemala. Sin embargo, creo yo que la visión en cuanto a las soluciones aún es muy limitada. Y desde este espacio queremos enseñar, inspirar y comprometer a los buenos empresarios a que sean audaces, a que sean valientes, a que sean, básicamente, al igual que nosotros, arriesgados y sobre todo comprometidos con una causa mucho más grande. Sean ambiciosos, señores empresarios, y aspiremos a una transformación definitiva del sistema de gobierno que tenemos en este país. Como siempre, pues es de destacarse la forma tan impecable en la que se llevan a cabo estos eventos. Por acá podemos ver algunas fotos que tuve a bien tomar el día de ayer. En esta ocasión, pues tenemos la presentación de Estefano Olivero. En su calidad de presidente del comité organizador, pues nos dio la bienvenida a quienes estábamos ahí presentes. Que dicho sea de paso, y ya hablaremos de eso más adelante, pues se encontraban ahí no solo empresarios, sino también actuales funcionarios de gobierno, políticos y uno que otro politiquero. Y pues bien, nos daba la bienvenida, ¿no? Y nos ponía en contexto de qué íbamos a hablar, qué íbamos a escuchar en este encuentro empresarial. Que desde ya nuevamente nosotros reiteramos, estos encuentros pues son ejercicios muy buenos donde desde sociedad civil se pretende plantear soluciones. Desafortunadamente, algunas de las soluciones que se plantean en estos espacios no son del todo correctas, porque no atienden a la problemática central y tienden a desviar la atención de los problemas reales que enfrenta Guatemala. Señores empresarios, por favor tomen esto como una crítica constructiva y como una motivación para voltear a ver cuáles son esas soluciones reales y verdaderas que el país necesita para salir adelante.
En esta ocasión, como en anteriores ENADES, pues se tuvo a bien tener como invitados algunos referentes internacionales en charlas como, por ejemplo, la que brindaría el expresidente de Estonia, Toomas Ilves, en relación a la transformación de un Estado digital, ¿no? Y bueno, también se hablaron de temas como la IA, la certeza jurídica, y se plantearon algunos diálogos entre autoridades de gobierno y sector privado organizado, donde se hacía referencia bueno, a muchas situaciones, ¿no? Una de ellas, una propuesta de agenda legislativa en el marco de un Estado digital, la necesidad de no sobreregular los mercados, la necesidad de acabar ya con la incertidumbre jurídica que se vive en Guatemala, porque, bueno, estos son temas que afectan mucho la inversión extranjera, ¿no? Ninguna persona en el exterior va a querer venir a invertir a un país donde no contamos con seguridad, donde no contamos con certeza jurídica, ni con obras de infraestructura necesarias. El tema central pues giró en torno a este tema de un Estado digital, ¿no? Sin embargo, pues se abordaron otras temáticas que nosotros consideramos pertinentes venir y abordar, ¿no? Es interesante porque, a ver, desde estos espacios se suelen confundir algunos conceptos. La gente piensa que eficientando los procesos, digamos, disminuyendo toda esa cantidad de trámites que se tienen que hacer de forma presencial en algunas instancias de gobierno, pues se va a mejorar, ¿no? El desarrollo económico del país. En parte sí, pero creo yo que hay una visión muy limitada a decir, bueno, de esa inmensa cantidad de trámites que tenemos que hacer los ciudadanos de bien si queremos emprender algún negocio, si queremos desarrollar alguna actividad productiva, de esa inmensa cantidad de trámites que tenemos que hacer, si todo eso lo simplificamos y lo pasamos a un formato digital, ahí ya se soluciona gran parte del problema. No necesariamente, porque la crítica en estas situaciones es no necesariamente pasando esa inmensa cantidad de permisología y tramitología al ámbito digital, se va a mejorar en sí el desarrollo económico del país. La visión liberal clásica es, hay muchos de esos procesos que no es que se tengan que pasar al ámbito digital, se tienen que eliminar de tajo porque representan una usurpación de funciones y de poderes para los guatemaltecos y también de recursos, porque dicho sea de paso, se habló también en torno a la carga impositiva y a la necesidad de volver más eficiente al gobierno, ¿no? Porque los empresarios están cumpliendo su parte, cumpliendo con esa inmensa cantidad de tributos que el Estado les exige a través de extorsiones perversas, a través de instituciones perversas como la SAT, y bueno, no ven los resultados que se tienen. Sin embargo, la lectura acá es que no es necesario pasar esos trámites a un formato digital para que sean más rápido. Simplemente hay que eliminar mucha de esa tramitología y permisología que hoy afecta directamente a los guatemaltecos. Y claro, esto implica pues limitar al gobierno a sus funciones propias y naturales. Un principio fundamental que desde el Partido Fusionista replicamos constantemente. No es hacer que los procesos tan engorrosos que tiene el Estado, digamos, de pasar a hacerlos a través de oficinas burocráticas que representan altos costos en tema de tiempo, de recursos, con pasarlos a que todo sea digital, esto va a mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, no necesariamente, porque muchos de estos trámites bajo un esquema de gobierno limitado desaparecerían, porque el gobierno no tiene que ser ese ente rector que dirija la actividad económica de un país. Los liberales clásicos lo apuntamos, decimos, es a través de la ley natural de la oferta y la demanda que son los consumidores quienes dirigen el mercado y le ordenan a los productores, en este caso a los buenos empresarios, qué producir, cuándo producirlo y de qué manera distribuirlo. Sin embargo, hoy creo yo que los empresarios han agachado la cabeza ante el estatismo y, digamos, en esa carencia de audacia, pues lo mejor que se les ocurre es, miren,
bueno, ok, si tenemos que convivir con el monstruo, hagamos que el monstruo sea más o menos fácil de dominar, ¿no? Más o menos fácil de enfrentar. Tan sencillo como erradicar al monstruo, tan sencillo como acabar con el estatismo. Esto es algo que lamentablemente no se escuchó el día de ayer en el ENADE. El guatemalteco empresario promedio pues está dispuesto a llevar a cabo estas afrentas del sistema, cree que con volver los procesos digitales pues en algo va a mejorar el tema de sus empresas. Sin embargo, creemos que la mejor forma de que los buenos empresarios, los buenos guatemaltecos de bien, que anhelamos prosperar económicamente, podamos desarrollar nuestra actividad productiva y ver ganancias realmente de esa actividad es sacando al gobierno de la esfera económica, sacando al gobierno de una esfera que no le es propia ni natural hacerse cargo. El discurso en materia de certeza jurídica fue otro discurso que podíamos escuchar el día de ayer los que asistimos al evento. De hecho, pues aparecerá en pantalla en estos momentos uno de los slides que llamaba la atención en materia de la certeza jurídica del país, ¿no? Hacían referencia a temas como el de la Corte de Constitucionalidad. Ya hemos expresado nosotros nuestra postura en torno a esta Corte y a que básicamente tiene que transformarse en una sala de lo constitucional dentro de la Corte Suprema de Justicia. Pero en la mayoría de los slides, pues los ponentes hacían referencia a conceptos estatistas, porque básicamente si tú buscas conceptos en instituciones estatistas, lo que vas a encontrar básicamente es, bueno, más estatismo. Podemos ver en esta imagen a Ana Isabel Antillón, la coordinadora del eje de certeza jurídica, el GNSD, y bueno, a través de su disertación hablaba de la necesidad de que haya un marco de certeza jurídica en el país. Ningún inversor extranjero va a venir a invertir a Guatemala si no tenemos un marco jurídico y no tenemos leyes que vengan y que respalden las inversiones del sector privado internacional en nuestro país. Sin embargo, acá la crítica que nosotros tenemos que venir a hacer es que, a ver, sí, el marco jurídico y la certeza jurídica son aspectos importantísimos para que haya un buen clima de inversión, junto con la seguridad, junto con el tema de la buena infraestructura, de la justicia en general. Sin embargo, en el contexto guatemalteco, de nada sirve exigirle al estatismo que haya certeza jurídica y que se respeten todas las leyes, porque iniciando desde la propia Constitución Política de la República de Guatemala, ahí mismo se prescriben muchísimas leyes malas, que bajo el concepto de certeza jurídica habría que respetar, habría que tolerar y bueno, cumplir. Nosotros creemos en el imperio de la buena ley, creemos en un Estado de Derecho, creemos en la certeza jurídica como un elemento necesario para las inversiones en este país, pero bajo un sistema de gobierno limitado con leyes buenas. El problema es que si tú no planteas antes una derogación de leyes malas, la certeza jurídica pues es algo muy complicado, ¿no? Porque, claro, se le va a exigir al guatemalteco que respalde y que respete leyes que atentan contra la vida, la libertad y la propiedad. Un tema fundamental en este NADE que se mencionaba era el tema de se le exigía a las autoridades respetar el tema de la propiedad privada. Por ahí creo que los empresarios le enviaban un mensaje al señor presidente Bernardo Arévalo y a los demás miembros del oficialismo que estaban ahí presentes y reiteradamente algunos empresarios pues cuando tomaban el micrófono no perdían la oportunidad para hacer referencia a esto, ¿no? Señor presidente, hay que respetar la propiedad privada. Pero bajo el marco jurídico que tenemos en Guatemala no se respeta ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de los guatemaltecos. Así que para que haya verdadera certeza jurídica necesitamos un gobierno limitado en funciones, en poderes, en recursos, que destine esos recursos a cumplir con sus funciones propias y naturales, que son garantizar seguridad, justicia, y ahí entra el marco del ámbito de la certeza jurídica, y obras de infraestructura de calidad, ¿no? Obras de infraestructura física, véase carreteras, puentes, puertos, aeropuertos, diques, embalses, etcétera. Es
Importantísimo que los empresarios tengan esto presente. Exigir certeza jurídica bajo un sistema donde día con día los politiqueros ofrecen la creación de más leyes perversas, pues es desear mucho. Realmente no va a haber verdadera certeza jurídica bajo un sistema que vulnera la propiedad de los guatemaltecos, bajo un sistema que vulnera sus libertades e incluso su vida, estimado empresario. Hay que cambiar el chip, que era una de las consignas que se manejaba en el ENADE. Sí, pero hay que cambiar el chip en clave de gobierno limitado. Hay que cambiar el chip en clave de mercados libres, realmente libres, libres de violencia, libres de fraude, libres del estatismo imperante. Creemos que claudicaron en otra cosa que puntualmente yo señalaba en redes sociales y que, bueno, llamó la atención a más de alguno porque por ahí vi que ha sido uno de los tweets más exitosos en la red social X, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, surge desde el sector privado organizado pues una propuesta de agenda legislativa, ¿sí? Aquí se las comparto en pantalla. Disculpen la calidad de la imagen, pueden buscarlo en internet. Aquí está la señorita Antillón presentando la propuesta de agenda legislativa. Creemos que aquí batearon los empresarios de Guatemala. ¿Por qué razón? A ver, están haciendo la analogía que utilizaba nuestro secretario general Jorge Chapas también en un tuit, donde decía, bueno, señores empresarios, están ajustando la soga con la que los van a ahorcar. Porque, a ver, estas iniciativas de ley, la mayoría consagran un esquema en donde el Estado es un ente que tutela, regula, controla y dirige la economía en el marco de un gobierno digital. Y claro, muchas de estas leyes van en clave de dotar al gobierno de esas facultades en materia digital para poder dirigir la economía, controlarla, etcétera, ¿no? No, estimados empresarios. Antes de poner, digamos, sobre la mesa una agenda legislativa y que a propósito lleva muchísimas iniciativas que nosotros cuestionaríamos su naturaleza, es necesario hacer una revisión de nuestro marco jurídico vigente, de todo ese andamiaje jurídico que tenemos en el país y plantear la derogación de cientos, de miles de leyes malas que tenemos en el país. Leyes que van precisamente a regular y a controlar la actividad económica de muchísimas esferas que son propias y naturales del sector privado, como la educación, como la atención médica. A mí me llamaba muchísimo la atención cómo la representante de CACIF en Guatemala venía a plantear la idea de que, a ver, teníamos que lograr eficientar la educación en el país y volver, digamos, los ojos del gobierno a una educación en clave de digitalización. No, estimada María Torrevillarte, no es así. Discúlpenos, pero tenemos que hacer la crítica. El Estado no tiene que tutelar la educación, no tiene que hacerse cargo de la educación, ni para adoctrinar en marxismo, ni para pretender venir y enseñar, ¿no? Temas como el de un gobierno digital, que fue la narrativa que se utilizó, ¿no? Cuando participó la representante de CACIF, decía precisamente que teníamos que lograr que el gobierno impulsara mejoras en educación, en desarrollo económico, etcétera. Pero veo aquí un gran problema que se presenta a lo interno del sector privado organizado del país, que es, se tiene la concepción de que el Estado tiene que hacerse cargo de cosas como la educación o esferas como la atención médica. Se mencionaba el día de ayer en el evento. No es así. Ustedes como buenos empresarios tienen que ser los primeros en reconocer que esas son esferas privadas. Y si no, vean el escándalo que hoy figura en la conversación nacional en torno a esta defraudación en el marco del Hospital San Juan de Dios, en el caso de corrupción B410. O sea, cuando el Estado se mete a tutelar una esfera que no le es propia ni natural, pues se da paso a la generación de incentivos perversos. No es por ahí, estimados empresarios. Y estas propuestas legislativas que nacen desde el sector privado organizado invitan a la reflexión de los políticos profesionales. Invitan a la reflexión porque, claro, un politiquero va a estar más que de acuerdo
con que se hagan pasar este tipo de iniciativas de ley. Un político de izquierdas o de derecha mala, ambos estatistas, claro que va a hacer mancuerna con ustedes y que les va a facilitar que se plantee la discusión de estas iniciativas en el Congreso de la República. Pero no, no tiene que ser así. Ahí adentro del hemiciclo parlamentario, estas iniciativas no debiesen de figurar. A lo mejor, haciendo una revisión de cada una de ellas, puede hacer que encontremos coincidencia en, por ejemplo, el tema de una mejora en la ley del servicio civil, una mejora en el tema de contar con leyes buenas que garanticen poner al gobierno en su lugar y darle más libertades a los ciudadanos. Pero desafortunadamente hoy lo que tenemos no es eso. Estas leyes van a regular aún más la actividad económica. Y nuevamente le están dando la soga y están apretando el nudo con el que después los van a ahorcar a ustedes. Nosotros venimos a prevenir y nosotros venimos a señalar lo que es obvio. Si ustedes dotan al monstruo de las herramientas para perseguirlos, discúlpenme, no, pero no vayan a quejarse después si están claudicando y siendo afines a estas ideas. De igual forma, criticamos que en estos espacios de diálogo, pues bien, entendemos la necesidad de hacerle llegar ese mensaje, ¿no? A, bueno, algunos funcionarios del gobierno actual, pero hacer mancuerna con esta gente no va a traer nada bueno. Y vemos una imagen acá en la cual pues se logra apreciar, este fue un panel de discusión que se tuvo a lo interno de la, de la disertación, ¿no? Donde participaba como moderador el empresario Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa, y personajes como el ministro de Finanzas Públicas, Jonathan Mencos, como José Alfredo Blanco, el vicepresidente del Banco de Guatemala, ¿no? Eddie Cooks, coordinador y director ejecutivo de la Comisión de Gobierno Abierto y Electrónico, el GAE, Valeria Prado, viceministra de Asuntos, de Asuntos Registrales, Mineco, parte del Ministerio de Economía de Guatemala, Neri Rodas, presidente del Foro Parlamentario para la Transformación Digital, y Luciana Torchiaro, consejera regional para Latinoamérica y el Caribe en Transparencia, que por cierto nos jalaban las orejas porque nos decía que, bueno, Guatemala no anda muy bien en los índices de corrupción o de percepción de transparencia y corrupción en el país. ¿Y cómo va a andar bien Guatemala si tenemos un sistema estatista? ¿Cómo va a andar bien Guatemala en ese amplio, digamos, efecto que es la corrupción, consecuencia de un gobierno ilimitado? Si tenemos un gobierno precisamente ilimitado, no vamos a tener verdadera disminución en los aspectos de la corrupción, porque van a surgir incentivos perversos que fomenten más la corrupción. Y nuevamente, claro, entendemos la necesidad de hacerle llegar un mensaje a las autoridades, pero no hagan mancuerna con este tipo de politiqueros, con la gente que pues no va necesariamente a buscar que su agenda en materia de gobierno digital sea algo que los beneficie a ustedes, sino algo que beneficie al Estado para perjudicarlos a ustedes. Gente como Jonathan Mencos, gente como el diputado Neri Rodas. ¿Por qué no invitar a los liberales clásicos? Y sí, lo digo abiertamente, ¿por qué no invitarnos a nosotros a plantear soluciones reales y definitivas, como la derogación de las leyes malas, como por ejemplo el distanciamiento de entidades supranacionales que atentan contra nuestra soberanía, que atentan contra nuestra forma de hacer negocios, a propósito de muchos convenios que nosotros tenemos que dejar de ratificar con la OIT, por ejemplo, a propósito de muchos tratados supranacionales que Fusionista propone rescindir, acabar. Ya no tenemos por qué seguir agachando la cabeza y tolerando injerencia de estos entes supranacionales globalistas. Nuevamente, invitar a gente que pueda contribuir en materia de diagnóstico del problema y de soluciones reales. Y nosotros agradecemos el esfuerzo que se hace por traer a estos referentes como el expresidente de Estonia, Thomas Ilves. Sin embargo, o sea, viene y plantea un escenario en el cual nos dice que hay que ser como Estonia y transformar a Guatemala en un estado digital, cuando en realidad la solución no es esa. Estonia, pues, es uno de los tantos países que tuvo una transformación
no a raíz de transformar a su gobierno en un gobierno electrónico, sino de reformas políticas que dieron origen a libertades económicas después de que pues, se rompiera esa falsa concepción de que la visión comunista era la ideal, ¿no? Estonia es uno de los primeros países en dar un paso a la derecha, ¿no? Y en decirle no al comunismo a través de muchas reformas y de procesos políticos, pues sovietólogos como el mexicano Fredo Ariaskin hace referencia a cómo Estonia es uno de esos países que a través de reformas políticas, ¿sí? Da paso al libre mercado, que en consecuencia, bueno, puede sí llevar a un proceso en el cual tú logres transformar a tu estado en un estado más eficiente y se mejore el acceso a ciertos servicios, pero cuestionamos todavía el discurso del expresidente Tomás Ilves, ¿no? Desde luego, un gran orador. Uno lo comparaba a él con luego el discurso que habría de dar el presidente Bernardo Arévalo y uno dice, hay diferencia entre políticos. Tomás Ilves, el discurso lo da en inglés y viendo al público en todo momento. El presidente Bernardo Arévalo lo llevaba en sus hojitas. Que nosotros, bueno, reiteramos, tienen que ser mucho más ambiciosos, señores empresarios. Tienen que ser mucho más ambiciosos y aspirar no solo a la transformación digital. Tenemos que, en primer lugar, entender que Guatemala enfrenta un problema de raíz, que es el sistema de gobierno ilimitado, que ha generado en consecuencias como el excesivo, digamos, conjunto de burocracia, esa tramitología excesiva, esa permisología excesiva, y lo decía una de las ponentes en este tema, ¿no? A propósito del tema de la sobreregulación, me parece que era Valeria Prado quien mencionaba que ella es enemiga de la sobreregulación. Hubiera dicho que es enemiga de la regulación en materia económica. Ah, pero no esperemos que este discurso venga de ella, porque si pertenece a una esfera pública como el Mineco, bueno, su objetivo es regular la economía y pretender dirigirla. Desde acá hacemos esa observación, estimados empresarios, no hagan mancuerna con el socialismo, no hagan mancuerna con los estatistas, apóyennos a nosotros, apoyen al cambio de sistema que plantea Fusionista, que es el que verdaderamente los va a beneficiar, porque es un cambio de sistema que contempla reformas políticas en 5 grandes áreas: una reforma política, una reforma en economía y finanzas, una reforma en educación, en atención médica y en jubilaciones y pensiones. Básicamente aplicar 3 tipos de políticas públicas: desregular, privatizar y abrir los mercados a la libre competencia. De esto lamentablemente no se escuchó el día de ayer. Seguían habiendo alegatos en torno al lawfare, a la persecución jurídica. De hecho, hubo un acontecimiento por ahí que el ministro de Infraestructura abandonó el recinto al percatarse que estaba ahí la señora fiscal María Consuelo Porras. Bueno, diatribas, realmente temas que no aportan, temas que son irrelevantes, a los cuales se les ha dado más relevancia en medios de comunicación. La gente está hablando de esa disputa que se tuvo entre ese ministro y la fiscal general. La gente luego lo que comparte de este evento es las declaraciones que habría de dar el señor presidente, donde se le entrevista y se le cuestiona que qué opinaba de la presencia de María Consuelo Porras, y bueno, dice, bueno, ¿cómo le invitan a ella a un evento donde se trata de hablar de certeza jurídica? Temas irrelevantes, no aportan nada a esas discusiones en torno al lawfare y a la judicialización política. Creemos que para que haya verdadero desarrollo tenemos que apostar por un capitalismo real y verdadero para todos. Esto implica derogar decenas, cientos, miles de leyes malas y aplicar el programa de transición 5 reformas. A través de este proyecto conocido como la Gran Devolución, el cual nosotros inspiramos desde el Foro Liberal de América Latina, buscamos comprometer a los buenos guatemaltecos, y no solo a los buenos guatemaltecos, porque si tú nos estás viendo, estimado amigo, desde otro país, te invitamos desde luego a que puedas conectar con el Partido Fusionista Liberal Clásico de tu región. Si tú nos ves desde Perú, desde Uruguay, desde Colombia, desde Bolivia, desde Costa Rica o desde México, por favor, activa con nosotros. Puedes ver acá en pantalla todos los partidos políticos que actualmente tienen mayor relevancia dentro del Foro Liberal de América Latina y que están organizándose para llevar a cabo la transformación en América Latina.
Esta es una propuesta muy ambiciosa, estimados empresarios, a la cual nosotros invitamos que sean parte. No claudiquemos ante el estatismo. No claudiquemos ni hagamos mancuerna con los socialistas. Aspiremos a la transformación de Guatemala, no con un gobierno digital, con un gobierno limitado, con mercados realmente libres, donde se respete la vida, la libertad y la propiedad de los guatemaltecos, donde haya orden, justicia y libertades verdaderas para la gente. Ese es el mensaje que tenemos para ustedes. Esperamos lo puedan compartir. Esperamos entiendan a detalle la importancia que tiene la transformación real y verdadera, definitiva para el país, y que apoyen al Partido Fusionista. Nosotros, pues, seguimos haciendo camino al andar, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.